Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en los sistemas de información en salud, los famosos SIS. Tenemos un documento base y también partes de una presentación que profundicen cómo se aplican y, los desafíos que tienen. Queremos desentrañar juntos qué son exactamente, por qué son tan importantes hoy en el sector salud, cómo funcionan y, claro, qué obstáculos se enfrentan. Y para arrancar, una idea clave de la OMS, la e-salud. O cibersalud, como también le dicen, que básicamente es usar las tecnologías, las TICs, de forma eficiente y segura para apoyar la salud, en todo, desde la atención hasta la investigación. Exacto. Y esto es fundamental, si pensamos en lograr la cobertura universal de salud aquí en las Américas. La idea es llevar servicios a más gente, claro, pero con calidad, con equidad y, ojalá, a un menor costo. Perfecto. Bueno, entremos en materia entonces. ¿Qué es, en el fondo, un sistema de información en salud? Si lo simplificamos, un sistema es un conjunto de elementos ordenados, ¿no?, que interactúan para lograr algo. Aplicado a salud, pues, un SIS procesa datos, información, para distribuirla bien dentro de una organización según sus metas. Correcto. Y su propósito, ojo, va mucho más allá de solo juntar datos. Busca como unificar esfuerzos para definir planes estratégicos, para diseñar políticas sanitarias que funcionen y algo que es súper importante, establecer estándares de interoperabilidad. Ah, eso de que los sistemas hablan entre sí. Justamente, es clave para que distintas aplicaciones, distintos sistemas puedan compartir información sin problemas. El fin último es mejorar cómo se gestiona toda esa información para que las decisiones estén bien fundamentadas, en todos los niveles. Y esto, según las fuentes, se apoya en 4 ejes de acción principales. Primero, el acceso y la cobertura universal de salud. La base de todo, digamos. Fundamental. Segundo, considerar la salud en todas las políticas, no solo las del sector salud. Interesante eso. Sí, una visión más amplia. Tercero, impulsar el gobierno electrónico, modernizar la gestión. Y cuarto, aprovechar esto de los datos abiertos y el Big Data. Pero el acceso universal es como lo más vital, ¿no? Si una parte de la población queda fuera. Claro, totalmente. Si dejas a gente fuera, la información que tienes está incompleta, está sesgada, y las decisiones que tomes no van a ser equitativas. La idea, y esto lo recalcan las fuentes, es que la sistematización incluya a toda la población, que nadie quede, como dicen, en el aire. Para tener la foto completa. Exacto. Solo así se puede tener un panorama real y tomar decisiones justas y eficaces. Ok, y aquí entra otro concepto que aparece bastante. La informática en salud. ¿Cómo encaja esto aquí? Bueno, la informática en salud es como la disciplina donde se cruzan varias ciencias: la información, la comunicación, la computación y la propia atención sanitaria. Es, digamos, el motor metodológico y tecnológico detrás de los SIS. Su objetivo central es uno: mejorar la calidad de la atención que recibe la gente. Y para entender cómo un SIS logra eso, ayuda a ver sus partes, sus componentes, ¿verdad? Como en cualquier sistema. Así es. Podemos identificar varios componentes clave. Primero, las entradas, los inputs. Y no hablamos solo de recursos como dinero o tecnología, que son importantes, claro. También son cruciales las normativas, las reglas del juego. Y algo que a veces no se valora tanto, el liderazgo y una buena coordinación. Que todo funcione junto. Que no sea cada uno por su lado. Justamente. Luego vienen los procesos. Aquí es donde la magia ocurre, donde la información se transforma. Se crean y se usan indicadores para medir cómo va el sistema. Por ejemplo, cobertura de vacunación, satisfacción de los usuarios, tiempos de espera. Esos números que nos dicen si las cosas van bien o mal. Exacto, son el pulso del sistema. Después tenemos las salidas, los outputs. Son los productos ya listos. Datos procesados, análisis, informes. Todo lo que sirve para tomar decisiones, definir políticas, asignar recursos. La información útil, digamos. Eso es. Y finalmente, el uso y diseminación, porque de nada sirve generar información súper valiosa si no le llega a quien tiene que usarla, ¿no? Este componente se asegura de que la información correcta llegue a tiempo a los gestores, a los profesionales, incluso a la comunidad, para que puedan actuar. Tiene lógica esa estructura. Pero claro,
Para que esos procesos funcionen, necesitan datos. ¿De dónde sacan los CIS toda esa información? Mencionan un montón de fuentes. Sí, la variedad es impresionante, la verdad. Están las fuentes más tradicionales, ¿no? Los registros de los hospitales, de los centros de salud, los registros civiles de nacimientos, de funciones, también las formales, documentos oficiales, normativas, planes. Lo oficial, lo escrito. Eso. Pero hay más. Datos de otros sectores que influyen en la salud. Educación, economía, lo que publican los medios, las investigaciones científicas. E incluso mencionan fuentes informales. Eso me llamó la atención. ¿De verdad se usan cosas como conversaciones o la observación directa? Pueden ser muy valiosas, fíjate, aunque a veces se subestiman. Una charla informal con un paciente te puede revelar barreras de acceso que un número frío no te muestra. O mirar cómo funciona la sala de espera te puede indicar dónde hay un cuello de botella. No reemplazan los datos duros, claro, pero los complementan. Entiendo. Y en contextos específicos, como el peruano que mencionan las fuentes, se ve la complejidad. Hablan del HISMINSA, historias clínicas, datos de estrategias sanitarias, del CIASIS del seguro, el CISFOG para lo socioeconómico, nutrición, referencias, un montón de sistemas. Uf, manejar toda esa información de fuentes tan distintas debe ser un reto gigantesco. Lo es, y es crítico hacerlo bien. Implica definir bien cómo se recoge cada dato, con qué registro, con qué encuesta. Luego, cómo se procesa y se guarda de forma segura, eficiente, bases de datos, servidores, software. Y sobre todo, cómo aseguras la calidad de esa información en cada paso. El objetivo es doble: mejorar la calidad de la atención y hacer el sistema más eficiente. ¿Y cómo se aterriza eso? ¿Qué se necesita para que funcione bien esa gestión? Pues se necesitan estándares. Claridad. Definir un conjunto mínimo de datos que todos deben recoger sí o sí, y con definiciones precisas para que fiebre signifique lo mismo en todos lados, por ejemplo. Que todos hablen el mismo idioma. Exacto. Procedimientos claros para capturar y procesar, y también reglas sobre dónde y por cuánto tiempo se guardan los datos, asegurando el acceso a quien lo necesite, pero siempre, siempre protegiendo la privacidad y cumpliendo las normas nacionales. Entendido. Y bueno, estos sistemas no aparecieron ayer, ¿verdad? Han tenido su evolución. Así es. La historia es interesante. Las fuentes cuentan que al principio, se empezó automatizando tareas administrativas muy básicas, cosas que antes eran a mano, muy monolíticas. Mucho papel, me imagino. Muchísimo. Luego, se vio un aumento de productividad en áreas como laboratorios, radiología, con equipos más automáticos, pero que funcionaba como islas, cada uno en lo suyo, sin conexión. Y el gran cambio fue cuando se empezaron a conectar esas islas, supongo. Las fuentes ponen el ejemplo de eSalud en Perú, con su historia clínica electrónica, que permite consultar datos del asegurado en todo el país. Ese es el tipo de integración que realmente cambia las cosas. Esa integración suena vital. Ahora, no todos necesitan ver lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo se organiza la información para los distintos usuarios? Efectivamente, no todos necesitan el mismo nivel de detalle. La información se estructura y se agrega distinto según para quien sea. A nivel global, piensa en la OMS. Necesitan indicadores súper resumidos por país, por región, para ver tendencias mundiales. La visión macro. Exacto. A nivel nacional, los ministerios usan indicadores para planificar, para ver si el acceso es justo, para distribuir la plata y los recursos. A nivel de servicios de salud, más local, regional. Necesitan datos más detallados, por centro de salud, por territorio, para planificar el día a día y hacer seguimiento. Más operativo. Justo. Dentro de una organización sanitaria, un hospital, por ejemplo, necesitan datos de gestión interna, compras, finanzas, turnos. Para el paciente, lo crucial es la información para su cuidado directo, su historia clínica, sus tratamientos. Aquí la historia clínica electrónica, la HCE, es la estrella. La herramienta central para el cuidado individual. Así es. Y finalmente, a nivel comunitario, se usan datos de la población, censos, encuestas, para entender la salud del grupo, los cambios demográficos, los riesgos que comparten. Muy claro. Con toda esa estructura y esos niveles, ¿para qué se usa en la práctica toda esta información? En el día a día del sector. Los usos son muchísimos y súper importantes.
Sirve para analizar cómo está la salud de la gente en un lugar, para identificar prioridades, ¿no? ¿Qué grupos necesitan más ayuda? Para entender el contexto social y económico, para programar qué servicios se necesitan y dónde ponerlos, para asignar recursos, personal, dinero, equipos, de forma más inteligente. Optimizar lo que hay. Exacto. Y para evaluar si lo que se está haciendo funciona, si los servicios son de buena calidad y si realmente están ayudando a la gente. Y mencionaste antes, pero un uso que ha crecido muchísimo, sobre todo post-pandemia, la telesalud. Sin duda, la telesalud, teleconsulta, telemonitoreo, teleorientación es un ejemplo clarísimo del potencial de estos sistemas bien armados. Permite llevar atención especializada a lugares donde antes era impensable, superando barreras geográficas enormes. Las fuentes la destacan mucho, pero también dicen que necesita supervisión para asegurar la calidad. Aún hay camino por recorrer para que se use masivamente bien. Hablemos ahora de los beneficios, sobre todo de tener sistemas integrados y en particular de la historia clínica electrónica. Las fuertes la pintan muy bien. Sí, los beneficios son realmente grandes si se implementa bien, claro. Primero, el acceso. Rápido, disponible desde cualquier lugar autorizado. Imagínate lo que eso significa. Se acabó buscar el expediente en papel por todo el hospital. Exacto. Segundo, la legibilidad. Por fin entender lo que escribió el médico. Tercero, puedes ver la info en distintos formatos adaptada a lo que necesitas. Cuarto, y esto es clave para la seguridad, la información electrónica es más difícil de alterar sin dejar rastro que el papel. Más seguridad. Más control. Correcto. También facilita recuperar datos si pasa algo, un desastre, un incendio. Y mejora muchísimo la comunicación entre los profesionales y también con los pacientes. Al final, todo apunta a mejorar la calidad del cuidado, evitar que te hagan la misma prueba 1000 veces y reducir costos innecesarios. Suena maravilloso, la verdad. Casi demasiado bueno para ser cierto. Pero las fuentes también hablan mucho de los problemas, de las barreras. Hay como una tensión ahí, ¿no? Enormes. Uno que se repite una y otra vez en los documentos es la fragmentación del sistema. Es como tener pedazos de autopistas súper modernas, pero que no conectan entre sí. Cada uno va por su lado. Exactamente. Esa falta de coordinación, de intercambio de información entre distintos niveles o entre distintos proveedores, como ese ejemplo que daban de Minsa y eSalud en Perú, donde un paciente puede tener dos historias separadas. Terrible para el paciente eso. Es pésimo. Genera duplicidad de pruebas, de consultas, aumenta los costos y, lo peor, la atención que recibe la persona es fragmentada, a destiempo, incompleta. Incluso dentro de un mismo hospital a veces tienes distintas formas de registrar las cosas. Eso complica tener una visión global. Esa fragmentación es quizás el freno más grande. Y el tema del acceso también es crítico, ¿no? Mencionaban ese estudio argentino donde poquísima gente con síntomas llega realmente a la atención especializada y la crítica al modelo centrado en el hospital. Exacto. Ese como embudo en el acceso. Y ese modelo de ir a la emergencia por una fiebre de 4 días, como decía el ejemplo. Sí, que pasa mucho. Refleja problemas más profundos, estructurales y hasta culturales. Necesitamos ir hacia un modelo más proactivo, centrado en la atención primaria, en la prevención, y ahí los sí son clave para identificar riesgos, para gestionar la salud de forma continua, no solo cuando ya estás enfermo. Y más allá de estos problemas del sistema en general, ¿cuáles son las barreras más concretas para implementar algo como la historia clínica electrónica? Son varias, y muchas veces están conectadas. Primero, las financieras. La inversión inicial puede ser muy alta. Tecnología, licencias, capacitación, cuesta dinero. El costo inicial asusta. Sí. Luego, las técnicas y culturales. Aquí está la famosa resistencia al cambio. No es solo miedo a la compu. A veces es el apego a cómo se hicieron siempre las cosas. Sobre todo en personal con más años, que puede sentirlo como más trabajo o algo ajeno. Se necesita mucha capacitación, acompañamiento y demostrar el valor real, no solo imponerlo. Que vean el beneficio para ellos también. Exacto. También está el factor tiempo. Algunos profesionales sienten que llenar el registro electrónico les quita tiempo con el paciente. Y puede ser verdad al principio.
si el sistema no está bien diseñado. Hay que optimizar cómo se usa. Claro. Luego, las barreras organizacionales. A veces hay resistencias internas. Las fuentes incluso mencionan el temor a que si se cumplen las metas gracias al sistema, después les exijan más. Curioso eso. Sí. Y un tema súper sensible, privacidad y seguridad. Es fundamental asegurar quién accede a qué información y que quede registro de todo. Las fuentes alertan de casos de personal mirando historias por curiosidad. Eso con sistemas electrónicos bien gestionados, con auditoría, se puede y se debe controlar mucho mejor. La confidencialidad es crítica en salud. Totalmente. Y finalmente, la calidad de los datos. Sigue siendo un dolor de cabeza. Información que llega tarde de los centros más alejados, errores al codificar, sobre todo si todavía hay partes manuales, como mencionaban del GIS en Perú, que es un formato de resumen, o falta de equipos, de internet en zonas rurales. Todo eso afecta la confianza en los datos que llegan arriba. Es un panorama complejo, con muchos factores. Tecnología, gente, procesos, plata, cultura. ¿Cómo se puede abordar todo eso de una forma más ordenada? Para tener una visión completa y poder actuar, las fuentes sugieren mirar los SIS desde distintas dimensiones, que están todas conectadas. No vale mirar solo la tecnología. Hay que ver las regulaciones. Tenemos leyes, políticas claras que apoyen esto, normas sobre protección de datos, firma digital, el marco legal. Las reglas del juego. Eso, lo organizacional. ¿Cómo está la institución, la cultura, la gente, la capacitación? ¿Cómo se maneja el cambio? El factor humano es vital. La infraestructura. Tenemos los fierros, el hardware, el software, las redes, la seguridad. La base tecnológica. La evaluación y monitoreo. Medimos si el sistema se usa bien, si está logrando lo que queríamos. Saber si funciona de verdad. ¡Claro! Y la interconexión. El sistema puede hablar con otros sistemas importantes, con otros hospitales, con los seguros, con vigilancia epidemiológica. Abordar todas estas dimensiones juntas de forma integral es lo que puede hacer que un SIS realmente funcione. Entonces, para ir cerrando, queda bastante claro que los sistemas de información en salud son mucho más que simples bases de datos o software. Son como ecosistemas complejos. Integran tecnología, sí, pero también procesos bien pensados y sobre todo personas. Personas capacitadas, comprometidas y todo esto con un fin: mejorar las decisiones, hacer todo más eficiente y, lo más importante, mejorar la calidad y la seguridad de la atención que recibimos todos. Exactamente. Hemos visto el potencial enorme que tienen para lograr una salud más integrada, más segura, más equitativa para todos. Pero también, hemos constatado los desafíos gigantes que todavía existen. Esa fragmentación que nos frena, las barreras culturales, las financieras para adoptar la tecnología, y esa lucha constante por asegurar que la información sea de calidad, que sea privada, que sea segura. Hablamos de datos muy sensibles, los de nuestra salud. Y para dejar una última reflexión, que me quedó picando de un comentario en Las fuentes sobre la inteligencia artificial y su impacto futuro. Si pensamos en todo esto que hablamos de los SIS, ¿cómo podrían evolucionar si integramos más la IA? ¿Qué nuevas capacidades podrían aparecer para ayudar en diagnósticos, para optimizar la gestión, para personalizar la prevención a una escala que hoy ni imaginamos? Es una pregunta fascinante y compleja. Y quizás lo más relevante ahora: ¿qué nuevos dilemas éticos sobre cómo se usan nuestros datos de salud más íntimos deberíamos empezar a discutir ya mismo, antes de que esas tecnologías se vuelvan parte de nuestro día a día? Una pregunta abierta, ¿no? Para seguir explorando.